Bueno, entonces, a ver, déjame voy un poquito arriba. Entonces, estamos viendo sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? De la forma x' igual a por x con a una matriz de coeficientes reales, ¿no? Entonces estamos en un sistema de n ecuaciones y realmente ya resolvimos, ya encontramos todas las soluciones, ¿no? Las soluciones están vinculadas con álgebra lineal, ¿no? Está primero si puedo diagonalizar completamente la matriz A, puedo encontrar todas las soluciones a partir de los eigenvectores, pero cuando tengo valores propios repetidos, puede suceder que la matriz A no sea diagonalizable, es decir, que los eigenvectores linealmente independientes asociados a algún valor propio sean menores que la multiplicidad del valor propio en el polinomio característico, ¿no? Entonces, bueno, eso está íntimamente ligado a álgebra lineal, es una razón más de peso, más que sea una combinación lineal, es su lazo que tiene con el álgebra lineal, el por qué estos sistemas de ecuaciones diferenciales se llaman lineales. Ahora es evidente los lazos, ¿no? Bueno, sin embargo, uno podría pensar que tal vez la solución es más sencilla, ¿no? Justamente como las primeras clases del curso, vimos la primera ecuación diferencial no trivial, que también luego se ve en los cursos de cálculo, es y' igual a por y, ¿sale? Donde y es la variable dependiente, depende de t. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, de orden uno, lineal, muy sencilla de resolver, ¿no? Es una ecuación separable, puedo pasar dividiendo la y tengo y' entre y, entonces tengo la derivada del logaritmo natural de y. Hay muchas formas de solucionarla. La solución general de esta ecuación diferencial en números reales, y' igual a por y, es simplemente la función real c, alguna constante c por e a la t, ¿no? Si yo doy aquí condición inicial, si tengo una condición, esperen, si tengo una condición inicial, ¿no? Recuerden que las llamábamos y subíndice cero, ¿no? Que simplemente es igual a a la función y evaluada en un punto, pero si escojo evaluarla justamente al tiempo t cero, entonces lo que voy a tener es que del lado izquierdo, y evaluada en cero es y subíndice cero, y del lado derecho tengo c por e a la a por cero, entonces tengo solución particular. Tenemos la solución particular y de t igual a, ay, igual a la condición inicial y cero por e a la exponencial, ¿no? Entonces, dense cuenta que esta ecuación diferencial y' igual a x se parece mucho se parece mucho a el sistema de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes que hemos estado viendo, x' igual a por x. Ahora aquí, tanto x como x' son vectores de Rn y esta A es una matriz de n por n, ¿no? Que puedo identificar con una transformación lineal, ¿no? Y entonces la pregunta natural es, ¿no podría llevar esto a algún lenguaje o a una generalización relacionada con una exponencial, con una función exponencial, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría? Lo que me gustaría es que yo tuviera un objeto que fuera a elevado a la matriz A multiplicado por t, donde t es un número real, ¿no? Entonces, si yo pudiera lograr un concepto de esta naturaleza, que además yo pudiera derivar, ¿sale? Entonces tendría ahí cierto sentido resolver el sistema x' igual a por x de la misma manera que
resolvíamos una ecuación diferencial ordinaria, y' igual a A por Y, ¿no? Y entonces, ahora la pregunta, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con mate, para los que estudian mate, la pregunta es, ¿cómo generalizo este concepto? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una exponencial real. La función exponencial real, si recuerdan de su curso de cálculo, tiene varias formas de definirse. Se puede definir directamente por medio de un límite, ¿no? Se puede definir como la función inversa del logaritmo natural, ¿no? Donde el logaritmo natural es una integral de uno entre x, ¿no? La función área, ¿no? De uno entre x. Y una vez que uno en cálculo uno cálculo 2 desarrolla la teoría, ¿sale? Sobre todo los polinomios de Taylor y las series de Taylor, uno puede probar que la función exponencial evaluada en cualquier número real a es una serie de potencias, que es uno más a cuadrada entre 2 factorial más a cúbica entre 3 factorial, etcétera. Esta serie de potencias, esta serie de Taylor está centrada en cero y entonces tengo una expresión analítica precisa para la función exponencial, ¿no? Aunque yo pude en cálculo 2 usualmente definir la exponencial por medio de un límite o por medio de la función inversa del logaritmo natural, eso no me da una idea concreta de cómo calcular, cómo evaluar la función e en a. La serie de Taylor es la que me permite de manera clara definir la exponencial, ¿no? Entonces, si se acuerdan cuando estábamos viendo ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden 2, el polinomio característico podía tener soluciones reales o complejas y para encontrar las soluciones asociadas a una ecuación diferencial ordinaria con raíces complejas, acudimos a generalizar justamente lo que es la exponencial, pero en números complejos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, sale, bueno, esto también es de álgebra superior 2, ¿no? O de variable compleja 1. Yo puedo definir un número complejo e a la AI y una forma de definirlo es tomándome la exponencial real, que es una serie, y en vez de evaluarla en a, la evalúo, por ejemplo, aquí, para que se vea un poquito comparable, en a por i, ¿no? El i es el número complejo, tal que i cuadrada es igual a -1 y a es un número real, ¿no? Entonces, estoy en el campo de los números complejos y necesito ver si esta definición tiene sentido. Para que esta definición tenga sentido, los sumandos, cada uno de los sumandos tiene que ser un número complejo. ¿Vale? Y entonces ahí no hay ningún problema, eso es inmediato. Como en los números complejos estamos en un campo, uno está en los números complejos, a por i está en los números complejos, a por i lo puedo multiplicar por sí mismo y dividir entre 2 factorial y están los números complejos, y entonces cada sumando de esta serie están los números complejos, ¿vale? Otra cosa que tenía que hacer, muy importante, como estoy tratando con una suma infinita, es ver que esta serie converja. ¿Sale? En este caso, cuando la desarrollábamos, si se acuerdan un poquito, resultaba que la parte real de esos números complejos coincidía con la serie de potencias con centro en cero del coseno y la parte imaginaria coincidía con la serie de Taylor del seno, ¿no? Entonces, este objeto estaba bien definido, ¿sale? Y ahora lo que queremos hacer es usar lo mismo, ¿sale? Parece ser que esta forma analítica de la exponencial es muy potente y todavía nos va a servir hasta este momento, ¿no? Ahora podemos definir, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es definir justamente una exponencial ay, de una matriz e a la a. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí, si yo me sigo paso por paso, espérenme tantito, compañeros, por favor.
Ya volví. Disculpen. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces voy a usar la misma expresión analítica de la exponencial para definir justamente, justamente qué, justamente la exponencial aplicada a una matriz de n por n. ¿Sale? Entonces sería uno más la matriz A más la matriz A al cuadrado entre 2 factorial y así sucesivamente. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles serían los problemas con esta definición? ¿O qué es lo que tengo que hacer para que esté bien definida esta exponencial aplicada a una matriz, compañeros? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo es que traigo una matriz A y está siendo elevada, ¿qué? Está siendo elevada a alguna potencia, ¿sí ven? Aquí en la definición, en la generalización de E a la A por I, lo que tenía que ver es que cada sumando fuera un número complejo. En este caso, cada sumando es un número complejo porque simplemente estamos usando números reales y números complejos para definir esta exponencial E a la AI. ¿Sí ven? Entonces aquí no hay ningún problema. Ahora aquí la cosa es que tenemos una infinidad de sumandos, ¿no? Tengo una matriz A, esta matriz A es de n por n, como es de n por n, está bien definida a cuadrada, está bien definida a cúbica, a la cuarta, etcétera. ¿Sí ven? Entonces tengo bien definido a la n y aquí el problema es, hay dos, hay que ver que la serie converja y hay que ver que qué, hay que ver justamente que cuando yo estoy elevando la matriz A la potencia enésima y la o emésima y la M está tendiendo a infinito, eso no se me vaya a escapar, se vaya a ir hacia algún lado. ¿Sale? Entonces, para ver que esta definición es correcta, necesitamos que los sumandos estén bien definidos y que la serie sea convergente. ¿Sale? Entonces, aquí los sumandos son de la forma que, son de la forma, tengo una matriz A elevada a una potencia, bueno, le voy a poner m para no confundirme, ¿sale? Y todo esto entre m factorial, ¿no? Esto de aquí, como A es una matriz de n por n, la puedo multiplicar por ella misma m veces, y entonces esto va a pertenecer ¿a quién? Esto va a pertenecer a las matrices ¿de quién? A las matrices ay, de n por n con coeficientes en los números reales. Entonces, los sumandos no tienen ningún problema, ¿sale? Es básicamente inmediato, pero ahora lo que hay que tener cuidado es ver que la serie converja, ¿no? Hace falta ver que la serie converja. ¿Sale? Ahora, aquí hay una diferencia entre esta.
entre esta generalización en los números complejos de la exponencial porque ya sé que cada uno de los sumandos está en los números complejos y en los números complejos yo tengo una distancia, tengo una equiparación de los números complejos con un plano que se suele llamar el plano complejo, ¿no? Y tengo una distancia bien definida en el plano complejo, sé que la distancia es simplemente... Puedo usar la distancia euclidiana y además el plano es un espacio completo, ¿no? Entonces, ya tengo un montón de información en esta exponencial compleja, tengo un montón de información relacionada con los números complejos casi casi inmediata porque están en un plano. Ahora, aquí la pregunta es, bueno, los sumandos están en el espacio de matrices de n por n con coeficientes en los reales. Pero entonces, ¿qué quiere decir que esta serie converja? Yo necesito poner un contexto con más cuidado de qué es lo que está sucediendo aquí. Y entonces para hacer eso, vamos a ver, vamos a tener que platicar qué es lo que está sucediendo con esta convergencia. ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo es el espacio donde estoy parado? ¿No? Y, y entonces tengo que darle sentido a esta serie, a esta suma infinita. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces vamos a platicar rápidamente, ¿no? Digo, no tengo tiempo para verlo con mucho detalle, pero sí quiero platicarlo al menos con cierta profundidad. ¿Qué es lo mínimo que necesito, no? Aquí, pues para las personas que ya hayan llevado análisis matemático, ¿no? Van a poder tener un poquito más de claridad. Para otras personas que no hayan llevado análisis matemático, voy a tratar de ser un poquito claro, pero muchos conceptos ya los han visto, ¿no? Al menos en su forma más básica en RN, ¿sale? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer, ¿sale? Aquí voy a seguir el Arnold, ¿no? Eh, de ecuaciones diferenciales ordinarias, lo primero que voy a hacer es voy a definir una norma para las matrices A de n por n, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una definición, ¿sale? Sea A una matriz de n por n que pertenece a los números reales, ¿sale? Y definimos la norma de A como el número real dado por, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a definir esto? Bueno, desconozco la historia de esta definición, ¿sale? La podemos platicar un poquito, ¿no? Aquí tengo la norma de A. La norma de A va a ser definida a partir de quién. Aquí me voy a tomar ¿qué? Me voy a tomar dos normas, ¿sale? Una es, me tomo la matriz A y la multiplico por el vector columna X, ¿sale? Y entonces voy a tener un vector en Rn y, y entonces aquí voy a tener... ¿dónde está? Aquí voy a tener la norma de un número, de un vector en Rn. Entonces, me tomo la matriz A, la multiplico por el vector X, o si quieren verlo también de manera más lineal, como álgebra lineal, me tomo una transformación lineal A o asociada a A, se la aplico al vector X, me da un vector en Rn y a ese de ahí le calculo ¿qué? Le calculo una norma, ¿no? Bueno. Y luego esto lo que voy a hacer aquí es que esto lo voy a dividir entre la norma del vector X,
¿Sale? Bueno, entonces aquí todavía no acabo de dar la definición, ¿sale? Bueno, voy a acabar de dar la definición. Estoy haciendo una división entre números reales y luego aquí lo que voy a hacer es que me voy a tomar el supremo, ¿sale? Aquí el vector X está en Rn y entonces necesito decir qué vector X me estoy tomando. Entonces aquí me voy a tomar el supremo y el supremo se va a mover justamente en los vectores X que están, que están en Rn. Y bueno, esto tiene que tener sentido, ¿no? Como A es una matriz o una transformación lineal. Entonces, cuando yo le aplico, cuando veo A por X y X es el vector cero, entonces, eh, entonces la norma, digo, A por el vector X me va a dar cero, A por el vector cero me va a dar el vector cero, en el numerador voy a tener cero y voy a estar dividiendo entre cero, ¿no? Entonces voy a tener para el vector cero que la norma de A por X, entre la norma de X, va a ser cero entre cero y eso no está bien definido. Entonces aquí para esta definición me tengo que quitar de encima el vector cero. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces voy a definir la norma de A como el supremo de la norma de A por X entre la norma de X y el X es cualquier vector en Rn menos el vector cero. ¿Sale? Bueno, ¿por qué esta definición? ¿Qué se parece a esta definición? Si se dan cuenta, esto se parece un poco, si quieren, para relacionarlo con cálculo, donde tienen cierta familiaridad, está relacionado con cálculo. Aquí puedo tener la norma de una transformación lineal de una función dividida entre x, ¿no? Eso se parece un poquito a cuando yo tomo el límite, cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ¿no? Ahora, eso es una comparación bastante superficial, ¿no? Pero en matemáticas y en física, y también en matemáticas aplicadas, o sea, tanto para matemáticos como para físicos y actuarios, tiene que tener ya algún sentido la información que yo estoy tomando a la hora de hacer un cociente. Es muy común tomar cocientes, razones, ¿no? Tasas de variación, de sea lo que sea el objeto que estamos trabajando. Muchas veces me interesa tomar cocientes porque los cocientes están filtrando cierto tipo de información. ¿Vale? Entonces los cocientes muchas veces dan una información que, aunque sesga ciertas cosas, me da una información de algún objeto, ¿no? O sea, el ejemplo más común en física es la velocidad, que es distancia entre tiempo, ¿no? Bueno, y entonces aquí me estoy tomando este cociente, estoy haciendo una comparación entre lo que está haciendo la transformación lineal A por el vector X al vector X, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero entonces, aquí la cosa es que el vector X está en Rn. El vector X está en Rn y entonces, pues la norma, cuando el vector X se hace muy grande, su norma va a tender a infinito y entonces primero necesitamos checar que este concepto esté bien definido, que el supremo de este cociente exista, ¿no? Porque cuando el vector X se hace muy grande, la norma de X se hace muy grande y también puede suceder que la norma de A por X se tienda a infinito. Entonces, hay que checar que esta definición esté bien definida, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Preguntas, chicos? Veamos que... Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy está, bueno, bien definida, es la norma, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que me voy a fijar en justamente el numerador, ¿sale? Me voy a fijar en este numerador.
Entonces, me voy a tomar cualquier vector, me voy a tomar cualquier vector, ay, me voy a tomar cualquier vector X, está en Rn, este vector está en Rn y entonces yo lo puedo ver como una combinación lineal finita de, esperen, lo puedo ver como una combinación lineal finita de vectores para alguna base, en particular para la base canónica, ¿sale? Me puedo tomar que cualquier vector X en Rn puede ser visto como C1 por el vector E1 más C2 por el vector E2, así hasta Cn multiplicado por el vector En. Mm. Y bueno, aquí estos son los vectores canónicos, ¿no? Donde el vector EK, pues simplemente es el vector, es la añada 0, 0, 0, 0, 0. Este es el lugar K-1. En el lugar Késimo tengo un 1, luego tengo 0 y luego tengo puros ceros. ¿Se ven? Entonces, estos EK son los vectores canónicos y entonces para ver que la norma de una matriz A, que consiste en el supremo de este cociente esté bien definida, nos vamos a fijar justamente en la norma del numerador. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Aquí tengo la norma y entonces, ¿esto de aquí quién es? Esto de aquí va a ser la norma. ¿De quién? De la matriz A que está multiplicando al vector X, que lo voy a ver como toda esta combinación lineal, ¿sale? Ya sea que lo vean como una matriz A o como una transformación lineal, ¿qué es lo que voy a poder hacer aquí? Lo que voy a poder hacer es sacar los escalares y aplicar la matriz a cada uno de estos vectores canónicos, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, ¿esto es igual a quién? Esto es igual a C1 por la matriz A multiplicada por el vector columna E1, ¿sale? Más C2 por la matriz A multiplicada por el vector columna E2, más así sucesivamente hasta Cn por la matriz A por el vector columna En. ¿Sí ven? Entonces, eso es la norma de A por X. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que sucede es, como es una norma, cumple la desigualdad del triángulo, no necesito estar checando igualdades. Bueno, a veces cuando tenemos la ventaja de igualdad lo puedo usar, pero a veces es difícil estar checando igualdades y entonces aquí voy a usar la desigualdad del triángulo en una norma. En la norma de Rn, si quieren, ¿sale? Esto va a ser menor o igual que quién. Esto va a ser menor o igual que la suma de las normas, es la desigualdad del triángulo. Y entonces aquí voy a tener que, aquí voy a tener a C1 por A por E1, ¿sale? Ese va a ser el primer sumando, nada más que qué, nada más que como tengo una norma, este número real C1, que puede ser positivo, negativo o cero, lo puedo sacar, ¿sale? Y lo puedo sacar en términos del valor absoluto del número C1, ¿sale? Entonces, estos van a ser los sumandos, el valor absoluto de C1 por la norma de la matriz A multiplicada por el vector columna de E1 más C2 más la norma de C2 por la norma de la matriz A multiplicada por el vector columna de E2 y así me voy hasta
el enésimo término, ¿sale? Como estoy en Rn, estoy en un espacio vectorial de dimensión finita, lo cual es sumamente importante y sumamente noble, ¿sale? Pero el chiste es que tengo todo esto de acá, ¿sale? Entonces ahí está. Tengo que la norma de A por X es menor o igual que la suma de estos números reales positivos o ceros, ¿sale? Ahora dense cuenta que C1, aquí lo escribí en forma de combinación lineal, pero todos estos C1 hasta Cn son las componentes del vector de X, ¿no? Porque estoy expresando a C en ¿en términos de qué? En términos de la base canónica de Rn. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo cada una de estas normas de vectores, A por el vector columna EK, está multiplicado por el valor absoluto de la késima componente del vector X. ¿Sí ven? Y entonces tengo un vector, puedo hacer un pequeño dibujo aquí. Mm, mm, mm. ¿No? Entonces, recuerden que, por ejemplo, en R2, esto es válido para Rn, pero en R2 yo me puedo tomar un vector y entonces a la hora de tomarme el vector, por ejemplo, este vector vino, entonces, este vector vino tiene una componente horizontal, una componente vertical. Un vector en Rn, pues tiene n componentes asociados a cada uno de los eigenespacios generados por los vectores canónicos. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo es que, a ver, dejen, pongo el otro, las componentes del vector siempre son ¿qué? Siempre son menores o iguales a la norma de todo el vector, ¿sale? Entonces las componentes del vector siempre son menores o iguales que la norma de todo el vector, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que voy a poder hacer aquí? Aquí voy a poder meter otro menor igual, ¿sale? Para reagrupar todo. Y entonces todos estos valor absoluto de C1, valor absoluto de C2, hasta valor absoluto de Cn, los voy a acotar, lo voy a acotar por quién. Es más, aquí cabe, ¿sale? Lo voy a acotar por el más grande, ¿se ven? Por el más grande de las componentes, ¿sale? Ese a su vez va a ser ¿qué? Va a ser menor o igual que la norma. Puedo meter aquí un paso antes de llegar a la norma. Puedo poner aquí el máximo, ¿sale? ¿El máximo de quién? El máximo de el conjunto de los valores absolutos de los CJs. Y entonces aquí tal que J va desde 1 hasta n, ¿no? Entonces, puedo cambiar el máximo por cada uno de estos valores absolutos de C1, C2 hasta Cn, me tomo el máximo y entonces ya lo puedo factorizar y entonces aquí voy a tener la suma, ahora de las normas de los vectores formados por la matriz A multiplicado por el vector columna EK, ¿no? Entonces aquí voy a tener que el máximo multiplica, esto está bien, a esta suma de números reales no negativos, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí lo que tengo son dos números, si se dan cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Todo este, todo este de aquí es un número real, ¿sí ven? Los vectores canónicos de la base E1, E2 hasta N, pues tienen una norma finita, los multiplico por una matriz, la matriz A está dada y está fija, ¿no? Entonces, esto de aquí es un número real, ¿sale? Es un número real, ¿sale? Que lo puedo llamar M. Entonces, esto es menor o igual, le voy a poner aquí menor o igual, ¿sale? Ahí tengo un M y aquí
tengo el máximo, en el factor izquierdo tengo el máximo de los valores absolutos de las componentes y entonces aquí puedo cambiar ese máximo justamente por el comentario que acabamos de hacer, donde la norma de x es mayor o igual a cada una de de sus componentes, puedo cambiarlo simplemente por la norma de x. ¿Sale? Aquí donde la m es igual a esta suma finita que tengo aquí, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Entonces acabo de llegar a que, ¿qué? Acabo de llegar que la norma del vector, la matriz A por el vector columna X, está acotada por algún número real, m mayúscula, multiplicada por la norma de X. Es decir, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que aquí vamos a tener que la norma de A entre X, ¿sale? Digo, la norma de A por X entre la norma de X, donde tengo una norma de X, me puede haber copiado todo. Todo este de aquí es menor o igual, todo este es menor o igual que esta M mayúscula, y esto va a suceder que esta acotación se da para todo X en Rn. Aquí no tengo un X en Rn. No. Bueno, entonces para todo X, para todo vector, ¿qué pasó? Para todo vector X que pertenece a Rn. Mm, ¿Sí, todo el mundo? ¿Y entonces qué? Entonces yo tengo un conjunto que es el conjunto de la norma de A por X entre la norma de X, está acotado superiormente, estos son números reales, entonces como están los números reales, entonces tiene un supremo, ¿sale? Entonces existe, existe el supremo de este cociente y la norma de A está bien definida. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, preguntas? ¿Sale? Bueno, entonces ahí está. Ya tengo que este concepto me va a ayudar a poder definir o a poder encontrar que esta serie infinita, uno más la matriz A más la matriz A al cuadrado entre 2 factorial, está bien definida. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Para qué vamos a necesitar eso? Para ver que aquí estoy definiendo la matriz exponencial e a la a, y entonces la matriz exponencial la vamos a definir a partir de cómo está definida la exponencial real, y bueno, más que nada a partir de su serie de Taylor, que es uno más a minúscula más a cuadrado entre 2 factorial, y entonces estoy definiendo la matriz exponencial e a la a de la misma manera, con una serie. Ahora, como es una serie, como es una suma infinita, esta suma infinita tiene que converger, ¿sale? Pero ahora, ¿dónde converge? Estoy en el espacio de matrices y entonces tengo que darle un sentido al espacio de matrices, ¿sale? O al espacio de las transformaciones lineales de n por n, que son equivalentes en términos de álgebra lineal. ¿Sale? Entonces, para eso necesito este concepto que es la norma de una matriz, ¿no? Ahora, aquí lo que va a suceder, bueno, sí, Iván. Sí, gracias, gracias. No, ¿de qué? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, por otro lado, ¿sale? Recuerden que
por aquí lo había anotado, las matrices de n por n en R, ¿sale? Por otro lado, las matrices de n por n con coeficientes en los números reales es un espacio vectorial, ¿sale? Es un espacio vectorial de dimensión. ¿Cuál es la dimensión? De dimensión n al cuadrado, ¿sale? De hecho, esta de aquí y es isomorfa, y es isomorfo linealmente al espacio de transformaciones lineales. Esto creo que no lo voy a usar. A ver, T que van de Rn a Rn, ¿vale? Entonces, recuerden por álgebra lineal que estos espacios son isomorfos, son de dimensión n cuadrada, ¿sale? Y entonces, ¿qué? Otra vez, dense cuenta cómo estamos ligados íntimamente con el mundo del álgebra lineal, ¿sale? Digo, yo sé que tal vez algunas cosas no estén tan sencillas, pero el lazo es bastante sólido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, vamos a dar una métrica, ¿sale? Con la métrica, voy a dar una métrica para las matrices de n por n. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, dejen, pongo aquí, si quieren, definición, ¿sale? Sean A, B, dos matrices que están en, en las matrices de n por n, ¿sale? Con coeficientes en los números reales, ¿sale? Definimos la métrica. ¿Cuál es la métrica? Ay, esperen. La distancia entre la matriz A y la matriz B, ¿sale? Entonces, a la pregunta que Iván está haciendo, ¿para qué diablos definí la norma de A? Si lo vieron en cálculo 3 o en cálculo 4, si ya tomaron un curso de análisis uno, resulta que esta es una norma y un espacio. Lo que estoy haciendo a la hora de definir la matriz de A es que estoy normando al espacio de matrices y un espacio normado implica un espacio métrico, ¿sale? Puedo definir la distancia entre las dos matrices simplemente como la norma de la matriz de A menos B, ¿sale? Entonces, Oye, o ¿qué? sea, ya con Ajá. eso ya, pues tienes, ¿no? Todos los resultados de análisis, ¿no? Continuidad, convergencia de funciones y todo eso, ¿no? Justamente eso, lo que estamos haciendo ahora es le estamos dando un piso. El álgebra lineal es bastante sólida, ¿no? El álgebra lineal es muy operativa. Sin embargo, me suele faltar muchas veces algo, ¿no? Cuando estoy hablando de Rn no hay ningún problema. Pero cuando estamos hablando de espacios vectoriales en general, a mí me gustaría poder colocar alguna norma. Usualmente está vinculada con el concepto de producto interior, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo aquí es, le estoy dando una norma al espacio de matrices, eso me permite dar una métrica al espacio de matrices, y entonces ahora que ya estoy dando una métrica al espacio de matrices, tiene sentido hablar de la convergencia
de esta sucesión, digo de esta sucesión, de esta suma infinita, de esta serie con la cual estoy definiendo la exponencial. Y voy a tener todo, así como dice Iván, voy a tener un montón de conceptos que voy a poder usar. Voy a poder tener continuidad, voy a poder tener topología, la topología inducida por la métrica, ¿no? Si tengo ahí más cuidado, voy a poder tener diferenciabilidad, integrabilidad, etcétera. Si ven, le estoy poniendo un piso, ¿sale? Y el piso principal o uno de los pilares principales es justamente dotar de una distancia en el espacio que estoy, que en este caso son las matrices de n por n, ¿sale? ¿Preguntas, dudas? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué es lo que va a resultar? Entonces, dense cuenta que ya le di una métrica a este espacio. Ahora, aquí tengo una serie infinita, tengo una suma infinita, y entonces, si recuerdan bien por cálculo, las series se estudian por medio de las sucesiones de las sumas parciales de la serie, ¿no? Entonces, una serie va a converger si la sucesión de las sumas parciales converge. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Estoy en el espacio de matrices de n por n, no sé bien cómo es este espacio, ¿no? Pero ya le estoy dando una métrica y ahora lo que me gustaría es que no tuviera hoyos, que cuando yo me tome toda esta suma infinita, no se vayan a algún objeto que no esté en el espacio de matrices, ¿no? El mejor ejemplo que ya conocemos bien hoy en día, pues son los números reales. En los números reales, ustedes se pueden tomar una suma infinita de números racionales que se vaya a dar a un número irracional. Por ejemplo, pi. Hay muchas sumas que convergen, muchas series que convergen a pi. ¿Sale? Y entonces, ¿qué? Si yo me parara nada más en el espacio de los números racionales, me puedo tomar sumas infinitas de números racionales que convergen a números que no están en los números racionales, ¿vale? Y entonces aquí ya estoy en el espacio de matrices de n por n con coeficientes en los números reales, ya le di una métrica y ahora lo que necesito es que este espacio no tenga hoyos, ¿no? No vaya a ser que este objeto que estoy definiendo se vaya a algún hoyo del espacio. Bueno, resulta que con esta métrica y ¿A hoyos a qué se refiere? O sea, tipo en el sentido dividir entre cero. ¿no? A lo que estoy diciendo, justamente, si te tomas todos los números racionales tienen hoyos. ¿Quiénes son los hoyos? Todos los números irracionales, ¿sale? Lo que pasa es que ahorita tu mente ya está acostumbrada a pensar a los números reales como la unión de racionales con irracionales. Pero ahora trata de quitarte esa idea y piensa nada más en los números racionales. Los números racionales, tú te puedes tomar una suma, de hecho, por ejemplo, aquí la voy a escribir, ¿sale? Si no recuerdo mal, por ejemplo, pi, ¿dónde está? Pi lo pueden ver, una suma que me viene ahorita a la mente es la suma de uno menos un tercio, si no recuerdo mal, más un quinto, ay, bueno, la serie, menos un séptimo, y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo una serie de números irracionales, cada sumando es un número irracional, es 4 menos 4 tercios, más 4 quintos, menos 4 séptimos, y cuando yo me tomo toda la serie, esta serie va a converger, pero va a converger a un número que no está en los números racionales, va a converger a un número irracional. Como ya tienen un manejo de los números reales, pues para ustedes esto es totalmente natural, pero esto tomó mucho esfuerzo. De hecho, este problema se resolvió hasta la segunda mitad del siglo XIX gracias al trabajo de Cantor, de Dedekind, de Dirichlet, de matemáticos de primera línea que estuvieron trabajando en los números reales, pero esto antes no era obvio. Los,
los griegos, por ejemplo, ellos pensaban, habían podido argumentar que a la hora de colocar números racionales en la idea de una recta formada por puntos que no tienen huecos y que no tiene grosor, habían argumentado que con números racionales justamente se habían podido acercar a cualquier punto de la recta. Y sin embargo, justamente uno de los pitagóricos argumentó, ¿no? Es la primera demostración no trivial de cálculo, una de las primeras, demostró que justamente el cateto, la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos iguales de longitud uno, ese cateto no es un número racional, ¿no? Ya sabemos que hoy en día esa hipotenusa es raíz de 2, que es un número irracional, pero él argumentó que eso no era un número racional. Entonces, al espacio de la recta real llenado con puros números racionales, tiene huecos. Los huecos son los números irracionales, ¿sale? Y yo le puedo dar una métrica a los números racionales, la métrica usual. ¿Sí ven? Entonces, esto es como parte de la chamba que necesitamos hacer. Yo quiero definir esta matriz exponencial e a la a por medio de una suma infinita. Yo tengo que ver que esta suma infinita converja en el espacio de matrices, ¿sale? Y entonces necesito saber, antes de ver que esta matriz está convergiendo, digo, de que esta serie, perdón, esta suma infinita de matrices está convergiendo a una matriz, me parece que necesito checar que el espacio de las matrices de n por n no tenga hoyos. ¿Sí ven? Un poco Entonces, también estaríamos viendo si ese espacio métrico es completo, ¿no? es lo que estoy O diciendo no. justamente. Es justamente eso, Iván. Lo que va a resultar es que el espacio de las matrices de n por n con esta métrica, ¿sale? Con la métrica, ¿dónde quedó mi métrica? ¿Sale? Porque hay que acomodar una métrica. La métrica misma, eso es muy importante. Yo sé que apenas están aprendiendo ustedes, pero la métrica misma es una forma de entender el espacio. ¿Sale? O sea, por ejemplo, la conjetura de Poincaré que probó Gregory Perelman por medio de la conjetura de geometrización, lo probó a la hora de deformar métricas, ¿sale? No el espacio, sino las métricas. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, el espacio de las matrices de n por n con esta distancia es un espacio métrico completo, ¿sale? Eso no lo voy a probar, ¿sale? Pero puedo poner, es decir, cualquier sucesión de Cauchy. Ay, sucesión de Cauchy sale en el espacio de matrices, converge a una matriz en el mismo espacio, ¿no? Entonces, una de las definiciones analíticas para entender justamente cuando un espacio no tiene estos hoyos de los que estoy hablando, ¿no? En términos de convergencia, es ver que cualquier sucesión de Cauchy ¿sale? Converja a un elemento en el espacio, ¿no? Recuerden que una sucesión de Cauchy es yo me estoy tomando elementos entre elementos de una sucesión, me estoy tomando la distancia entre los elementos de la sucesión y cuando esos elementos, bueno, me estoy tomando una sucesión de elementos, cuando la n tiende a infinito en esa sucesión, la distancia entre los elementos se hace tan chica como quiera. ¿Sí ven? Y entonces resulta que con esta matriz el espacio resulta, perdón, que con esta métrica el espacio de matrices de n por n es un espacio completo. ¿Sí, todo el mundo? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ya Bueno, subió otro nivel de abstracción, ¿no? sí, o sea, es por eso que la matriz exponencial
o sea, intuitivamente como que es fácil de pensarla o es fácil de querer tener un concepto de esa forma, pero una cosa es querer un concepto que funcione del modo que tú quieres, ¿no? O que te gustaría que funcionara, y otra cosa es que exista, ¿no? Es parte del trabajo de los matemáticos justamente argumentar que ese tipo de cosas es posible, ¿no? Entonces, es muy fácil escribir, ¿no? Ya que tienen una matriz, escribir simplemente una matriz E a la A como una suma infinita de matrices, pero lo que no va a ser trivial, pues es argumentar por qué esta suma infinita tiene sentido, ¿no? Uno puede definir lo que quieran, pero recuerden que esa definición tiene que tener sentido, tiene que tener existencia, tiene que existir en el universo de las ideas matemáticas, de las ideas lógicas, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo decir esto y este objeto podría ser vacío porque tal vez ninguna matriz lo cumple, ¿no? Y justamente lo que tengo que hacer es justamente ver que sí lo cumpla. Dense cuenta que ver que alguna matriz lo cumpla, si hay una matriz que lo cumple, que es o no. Ah, no. Bueno, la matriz cero. Bueno, eh, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, ya tengo una norma de matrices. Esto lo que hace es normarme el espacio de matrices. Con esa norma ya puedo definir, ya definimos una métrica en el espacio de matrices y con esta métrica puedo ver que el espacio métrico es completo. Ya que tengo un espacio métrico que es completo, ya puedo tratar de entender si esta serie converge o no. El que esta serie converja, que tenga sentido esta definición, tiene que ver con que la sucesión de sumas finitas debe de converger, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces necesito criterios para entender convergencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver justamente, según yo iba a ver todo, pero obviamente no me dio tiempo, ¿no? Pero la próxima clase vamos a darle sentido a esto. La convergencia va a ser mucho más fuerte de lo que pareciera, ¿no? Si han visto convergencia uniforme de funciones, la convergencia va a ser uniforme. Voy a poder usar algo que se suele ver en variable compleja, también en cursos de análisis, que es el criterio de Weierstrass para convergencia de series, para convergencia uniforme de series, vamos a poder derivar, como la convergencia es uniforme, vamos a poder derivar esta matriz justamente del modo que nos gustaría que se pudiera derivar y entonces vamos a poder encontrar justamente soluciones del sistema x' igual a por x por medio de una matriz exponencial. ¿Sale? Esto parece sencillo, nada más dense cuenta que a la hora de los cálculos, la matriz exponencial es una serie, una suma infinita de matrices, ¿no? Y entonces, al menos pues con un problema en clase que yo ponga, como calculas la matriz exponencial no es nada trivial, ¿no? Puedes calcular un 2, 3, 4, 5 sumandos y ya después párale de contar, ¿sí ven? Entonces, no es nada trivial dar la formalización de la exponencial de una matriz y en términos aplicados tampoco es trivial calcular la exponencial de una matriz. Usualmente lo que se hace es usar una computadora, ¿no? O alguna aplicación. Pero bueno, chicos, dudas, preguntas, Todo bien, todo bien. ¿todo Todo bien, bien? profe, gracias. Todo bien. Bueno, entonces yo creo que aquí le vamos a dejar por hoy. El lunes voy a poner un post en el Classroom, pero el lunes ya vamos a regresar a nuestro salón de clases o si ese está ocupado por los intersemestrales nos vamos a mover a alguno otro. Estén atentos al Classroom, pero ya la otra semana, ya las próximas 3 clases, ay, perdón, que van a ser las últimas, ya para que también se vayan a descansar. eh, Van a ser en la Facultad de Ciencias y el jueves va a ser el segundo examen, ¿no? Yo creo que en estos días, el fin de semana más tardar, les subo la tarea
de esta parte de sistemas de ecuaciones, por si la quieren hacer, es una tarea optativa que va a contar un punto extra sobre calificación, ¿vale? Entonces, si no tienen más preguntas, si no tienen dudas, aquí la dejamos y nos veríamos el lunes en el salón de clases, ¿vale? Sí, Luis. Profe, yo tengo una duda. Antier, Sí. creo, no, la semana pasada, a finales, había dicho que era posible que iba a ver con el grupo si podíamos como cambiar los porcentajes al final. Depende de cómo viéramos. Quería ver, bueno, quería preguntarle que si sí o qué onda. Sí, vamos a verlo en el salón de clases, ¿no? Para que lo platiquemos así con más calmita, ¿no? Ah, va. Y entonces, Sí, sí, yo sí. creo que el lunes, si quieren el lunes acabando la clase, platicamos de los porcentajes, si los quieren cambiar o si los quieren dejar igual, ¿vale? Va. Gracias. No, ¿de qué? Profe, ¿qué ¿Dudas? pidió? ¿Eh? ¿Qué pidió? ¿Cómo que qué pedí? Ajá, de materias para el siguiente Ah, semestre. pues pedí el cálculo 3, ¿no? Porque traigo ahí un grupito de estudiantes que están un poquito huérfanos porque no me dieron cálculo 2, pero pedí cálculo 3, pedí análisis 1, pedí, creo que también variable compleja 1, pero esa usualmente es difícil. Todos los investigadores luego la quieren dar y los profes de tiempo completo, ¿no? Es como muy bonita. ¿Qué más pedí? Pues nada más pedí esas cálculo 3, pedí algún cálculo 1, pedí análisis 1, ¿no? Pedí variable compleja y al último que no es común, pero pedí un sistemas dinámicos discretos, ¿no? Pues está relacionado con lo que yo me dedico, ¿vale? Entonces, a ver si me dan algo, ¿vale? ¿Dudas, más Órale, qué dudas? padre. Va, va, va. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no, aquí lo dejamos, chicos, y entonces nos vemos el lunes en el salón de clases, ¿vale? Cuídense.